mañana vamos a meditar en un pasaje que está en Génesis, capítulo 45. Primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 45. Hoy día los niños de 12 años para abajo, todos se quedan en el templo. Después les vamos a explicar por qué. Así que hoy día todos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, vamos a escuchar la palabra del Señor. Génesis, capítulo 45. Vamos a leer desde el versículo 1. Hoy día en nuestra serie de personajes de la Biblia vamos a estudiar la historia de José. Vamos a estudiar una fracción de la vida de él. Y el título del mensaje de esta mañana es Pero Dios estaba con él. Génesis capítulo 45, versículo 1 en adelante. Génesis capítulo 45, versículos del 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Muy bien, vamos a dar unos cuantos segundos más para que los que no han podido ubicar el pasaje todavía lo puedan encontrar. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 45, versículo 1. La palabra del Señor dice así: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y aún oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces José le dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan otros 5 años más, en los cuales no habrá arada ni siega. Pero Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad delante de la tierra, y para daros vida en medio de gran liberación. Oremos para que hoy día podamos escuchar con un buen corazón la palabra del Señor en esta mañana. Ahí donde estás, yo te pido por favor, si pudieses un minuto dejar todo lo que estás haciendo, y vamos a pedirle a Dios que nos enseñe algún principio de vida, de fe, alguna semilla de fe que pueda cambiar nuestro corazón. Oremos por favor. Señor, en esta mañana te agradecemos, abrimos tu palabra y nos reunimos como congregación, así como lo hacen miles de iglesias a través de todo el mundo. Hoy día te pedimos, Señor, que ese mismo espíritu que está en cada lugar donde se predica tu palabra, también aquí nos puede enseñar algo nuevo para nuestras vidas. Y haz, Señor, que podamos combatir ese gran enemigo que nosotros tenemos, que es nosotros mismos. Nuestro orgullo, nuestra forma de pensar, nuestra cultura, las enseñanzas que hemos recibido en la calle, de la familia, del entorno, de los amigos, y podamos cambiar conforme tú nos dices que tengamos que hacerlo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quería ponerte una introducción antes de empezar el mensaje. ¿Cuántos de ustedes han crecido viendo cómics, ¿no? Caricaturas, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Te quiero decir, han hecho una encuesta entre 350,000 americanos, por si acaso. ¿Cuál es la frase más común de todos los cómics a través de todos los tiempos? Número 1, la frase, ¿no?, más conocida que encontramos en todas las historietas o cómics: Yabba Dabba Do. ¿Quién decía eso? Pedro Picapiedra, ¿no es cierto? Segundo lugar, segunda frase más conocida en toda la historia de los cómics en los Estados Unidos: me pareció ver un lindo gatito. Un lindo gatito. ¿Han visto ustedes, Número 3, la tercera frase más conocida de los cómics, de las caricaturas, dibujos animados le llaman en otros lugares, a través de todos los tiempos. La número 3 es: ¿qué hay de nuevo, viejo? ¿Quién decía eso? Bugs Bunny, ¿no es cierto? Ok, pero hay una más que no está en esta lista, pero que yo quiero traértela para que tú puedas meditar en algo que tiene que ver con la historia de hoy. No está en la lista, pero me gustaría que tú medites
había una serie, un cómic que se llamaba Los Thundercats. Y en los Thundercats había un personaje que se llamaba Leono, que tenía la espada del augurio. ¿Te acuerdas? Sí. Ok, y él siempre que levantaba esa espada decía: hazme ver más allá de lo evidente. Ok. Ahora, quiero enseñarte hoy día en personajes de la Biblia la historia de José. Y este muchacho José veía más allá de lo evidente. Él no veía lo que estaba delante de sus ojos. Él veía más allá de eso. Y nosotros vamos a ver en la historia de José la vida de una persona que no se mide por su comienzo. La vida de una persona no se mide por cómo comienza, se mide por cómo termina. No importa cómo comenzaste, lo importante es cómo vas a terminar en la vida. Acuérdate de algo: Dios no elige personas perfectas. Dios va perfeccionando a los que Él elige. Te repito, Dios no elige personas perfectas. Dios va perfeccionando a los que Él elige. Así que me gustaría detenerme antes de hablar de José para hablar contigo un minuto y decirte algo. No importa dónde tú naciste, no importa cómo se llama el barrio donde tú creciste, no importa lo humilde de tu comienzo. Job capítulo 8 versículo 7 dice: aunque tu comienzo haya sido pequeño, tu final será grande si tú estás con Dios. Así que no importa de dónde provienes, no importa tu origen, lo que importa es si tienes un encuentro con Dios y tu vida termina de una manera correcta. Así que no te preocupes por lo que fue tu familia, no te preocupes por lo que aprendiste en el camino, preocúpate por terminar bien lo que ya comenzaste en la vida. Proverbios capítulo 4 versículo 18 dice: la senda de los que son justos va creciendo, así como la luz del amanecer va alcanzando el pleno día. Así que hoy día quisiera hablar de José. José, como hemos estado viendo las semanas anteriores, es un descendiente de Abraham. En Génesis capítulo 12 veíamos a Abraham, el padre de la fe. Después hablamos del nieto de José, que se llamaba Jacob. Ahora vamos a ver la historia del hijo de Jacob, que se llamaba José. José era el niño favorito de su padre Jacob. ¿Se acuerdan qué significaba Jacob, que la semana pasada nosotros enseñamos? Sí. ¿Qué era? Engañador, embustero, mentiroso, pícaro, ¿no es cierto? El muchacho de barrio que se las sabía todas, y tuvo que llegar un momento en que Dios se encuentra con él y Dios le cambia su nombre de Jacob a Israel. E Israel significa el que vence porque pelea con Dios. Muy bien. Entonces ahora estamos viendo un hijo de Jacob, o un hijo de Israel, que se llamaba José. José era el hijo favorito de Jacob. Dice incluso que era tan preferido que Jacob le manda a hacer una túnica de muchos colores. Ahora, Jacob tenía 11 hijos más, pero con otras mujeres. Y dice que los otros medios hermanos de José, al ver que el preferido del papá era tratado de una manera especial, hacen un acuerdo. Y un día ellos veían que pasaban muchas personas comprando esclavos y se los llevaban a tierras de Egipto. Hacen un acuerdo entre todos los medios hermanos, lo encierran a José en un lugar y lo venden a unos madianitas para que se los lleven a Egipto. Cuando van con el papá, con Israel, les llevan la ropa de José y les dicen: mira, hemos encontrado solamente la ropa, puede ser que alguna bestia se lo haya comido, así que te quedaste sin tu hijo favorito. Miren, 11 personas se ponen de acuerdo para engañar a un papá y se quedaron con ese secreto por años. Te pregunto, ¿tú harías esa maldad? ¿Podrías guardar años de años un secreto tan grave? ¿Podrías recibir dinero de alguien para vender a tu medio hermano y mentirle a tu papá, a tu familia, a todos tus entornos y vivir años como si no pasara nada? Pues esta familia así lo hizo. Y dice la Biblia que José tenía 13 años cuando lo vendieron. Ahora, mientras Jacob lloraba, los hermanos se gozaban, porque el engreído, el favorito, ya no estaba.
Y mientras tanto, José iba en un carruaje tipo jaula y agarrándose a las maderas iba caminando hasta que llegaba a cierto lugar. Comenzó a escuchar el sonido de un río, el río Nilo. Comenzó a escuchar los monos de Egipto. Comenzaba a ver las aves que volaban, enormes garzas que habitan usualmente en las orillas de ese enorme río. Comenzaba a escuchar un idioma que él nunca había escuchado. Y José se dio cuenta que era un esclavo. Vino, llegó, se asentó en Egipto, no tenía papeles, así quizás como muchos de nosotros empezamos, no sabía el idioma egipcio que era distinto al hebreo, así como nosotros empezamos y así como tú y yo, José empezó una nueva vida en Egipto. En este pasaje que nosotros hemos visto en Génesis 45, han pasado 22 años después que este muchachito de 13 fue vendido como un esclavo. Este muchacho comenzó en la cárcel, de ahí fue esclavo, de ahí fue sirviente, de ahí fue mayordomo, de ahí fue administrador, de ahí fue el encomendado para llevar la casa del general del ejército de Faraón. Y Egipto en ese tiempo era el Estados Unidos de la época, era la potencia más grande que había. Y el destino y la mano de Dios hacen de que este muchacho pueda ser finalmente el ayudante de Faraón, que es como si fuera ahora mismo el ayudante del presidente Biden, lo mismito. Hasta allí llegó José. Ahora, hay una frase clave en la historia de José, se repite 4 veces en toda su historia: pero Jehová estaba con José. José llegó a la cárcel, pero Jehová estaba con José en las malas épocas. Y Dios le dio gracia a José y lo pusieron de mayordomo al general del ejército de Faraón, pero Jehová estaba con José. Y es interesante que el nombre José, ¿sabes qué significa? Al que se le da cada día más. Te repito, José significa al que se le da, al que se le agrega cada día más. Y José tenía algo que quizás sus hermanos no tenían. José tenía la bendición de su padre. José tenía la bendición de Israel. Yo les dije la semana pasada que la mayor bendición que podía tener un hebreo era que el padre verbalmente le diera su bendición. Y para ellos esa bendición era la misma bendición de la boca de Dios. Ahora, mi pregunta es, para usted que es padre, ¿usted bendice a sus hijos o usted les dice otras cosas distintas? Muchas veces en nuestra crianza no les decimos cosas hermosas a nuestros hijos. No importa que no lo merezcan. No importa que tomen malas decisiones. No importa que hagan cosas contrarias a las que nosotros decidimos. Si son mayores, nosotros tenemos que bendecir y no maldecir. Ahora, bendecir, aparte de dar lo que Dios tiene fijado en el camino de esa persona, quiere decir una segunda cosa. Bendecir quiere decir bien decir. Esa es la segunda implicación de esa palabra. Y bien decir quiere decir que tú hablas bien de una persona. Tengo una pregunta. ¿Hablas bien de la gente con la que tú convives o paras viendo los errores de todos? A pesar de lo que haga y a pesar de que no te guste lo que hace el que está a tu lado, tu familia, tus hijos, tus padres, tus abuelos, tu entorno, tus compañeros de trabajo, ¿qué sale de tu boca? Y nosotros debemos aprender a bien decir las cosas. Porque cuando tú bendices, entonces estás expresando lo que Dios quiere para una persona. Porque toda persona tiene derecho a cambiar, a ser salvo. Así sea una persona malvada, así sea una persona con mal corazón, así te hayan hecho algo, así te hayan vendido como vendieron a José. De José nunca salió una maldición para sus hermanos. En toda la historia de José, estos 22 años que José estuvo en la cárcel, con Potifar, que fue el general del ejército, y con Faraón, jamás se escucha que José cuente su historia de cómo fue vendido y llegó hasta ahí. A él no le importó el pasado. A él lo que le importaba era hoy
a hacer lo que tenía que hacer. ¿Y sabes qué? Quiero detenerme a decirte una cosa más. José significa al que más se le va añadiendo día a día, al que se le añade, al que se le da más. ¿Sabes a quién Dios le da más? Dios le da más al que hace las cosas como deben ser. Y muchas veces, hermanos, en la vida no hacemos más. Dios no nos da más porque no hacemos las cosas pequeñas. José llegó a ser administrador de los bienes de Faraón. Eso quiere decir que él sabía economía. Eso quiere decir que él era ordenado con sus papeles. Eso quiere decir que él era limpio. Eso quiere decir que él tenía ordenadas las cosas. Eso quiere decir que él llegaba puntual a todos lados. A ese tipo de gente es a la que Dios les añade más cosas, porque ese testimonio es el que da gracia delante de la gente. ¿Cómo es usted? ¿Es una persona digna de que se le dé más? ¿O es una persona, no, hasta ahí nomás, porque yo sé que él no va a poder? Yo sé que ella no va a poder. Yo sé que él no va a llegar. Yo sé que él no lo va a hacer. Yo sé que él siempre pone un pretexto. O usted es una persona que hace lo mejor que puede. Y sin importar lo que le hicieron, sin importar de dónde vino, sin importar de dónde provino, sin importar si lo vendieron, usted todos los días se pone y dice, si yo estoy con la gracia de Dios, yo voy a hacer lo mejor de todas las cosas posibles. Porque el apóstol Pablo dice, hagan todas las cosas como para él. ¿Me escuché? ¿Como para quién? Dice, hagan todas las cosas si los demás se lo merecen. Obedezcan a su jefe si su jefe es bueno. Hagan todas las cosas como para quién. Como para el Señor. Con amor, con disposición. Y una otra cosa que te quiero decir, hermanos, las bendiciones de Dios son una consecuencia de tu testimonio. A veces nosotros creemos que Dios nos va a dar cosas simplemente orando. Y eso es cierto, pero en parte, no es toda la verdad. Te pongo un ejemplo y escúchame a ver si me dejo entender. Imagínate que un día tú tienes una necesidad. Se te presentó un imprevisto, alguien se enfermó, necesitas un dinero. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando tienes una necesidad? ¿Qué es lo primero que hacen ustedes cuando tienen una necesidad? ¿Ah? Orar. Muy bien. Entonces, imagínate que tú necesitas una X cantidad de dinero. Se te dañó un auto, una cantidad grande que tú no tienes, un imprevisto. Ahora, yo te hago una pregunta. Tú le oras a Dios y le dices, Señor, necesito esta cantidad de dinero, dámela por favor. Y entonces Dios te responde y ¡pló! Cae una bolsa con $6,000. ¿Así responde Dios? ¿Cómo trabaja Dios? ¿Ah? Alguien escucha lo que tú estás pasando y alguien tiene esa cantidad disponible y te dice, ¿sabes qué, Fernando? Mira, no te preocupes, ahí están los $6,000. ¿Qué cosa fue eso? El favor de Dios que llegó a través de otra persona. Pero yo no le voy a dar $6,000 al que nunca saluda, al malhumorado, al agresivo. Yo le voy a dar al que se gana el favor día a día. Entonces, los favores de la vida son una consecuencia de tu vida día a día. Por eso yo te quiero decir algo. Si tú tienes un sueño en este país, por favor, no te desanimes. No tienes el dinero, no te desanimes. Hay un versículo en Proverbios 13:22 que dice, escúchame bien, el dinero del injusto está guardado para el hombre que sigue a Dios. Te repito, el dinero del injusto está guardado para el hombre que sigue a Dios. Eso quiere decir que hay mucha gente que tiene esa capacidad de tener dinero, que quizás no crean en Dios, pero ven en ti un testimonio que les hace caer en gracia. Porque la Biblia dice que José tenía el favor de Dios y de los hombres, así como Jesús. Jesús iba creciendo en gracia y sabiduría delante de Dios y delante de todos los hombres. Así que las relaciones que tú hagas en la vida son las que van a hacer que tú puedas ir progresando. Entonces, las cosas como deben ser. Así que si tú quieres superar algo en la vida, entonces preocúpate por el hoy. No te preocupes si te vendieron. No te preocupes qué cosa va a pasar en el futuro. Preocúpate hoy por hacer las cosas de la mejor manera. Ahora, otra cosa más.
En algún momento de la vida, Dios va a hacer que tú te choques con esa persona que te hizo daño. Alguien te hizo daño en la vida, acuérdate de algo. En algún momento, no sé si 2023, 2024, 2025, Dios te va a permitir regresar nuevamente a esa circunstancia para que tú la superes. Porque si tú no superas ese dolor, entonces Dios no te va a dar más. Ahora, en este pasaje que hemos visto en Génesis capítulo 45, versículo 1, dice que Dios pone a José en una circunstancia en que, por esas cosas que Dios va hilando en el mundo, en la vida, José, después de 22 años de ser vendido por sus hermanos, nuevamente los hermanos regresan a él. Hubo una hambre muy grande en toda la tierra y entonces la gente tenía que salir de sus lugares a buscar comida. ¿Dónde había comida? En Egipto. ¿Quién era el que administraba todo Egipto? José. Y entre los que vinieron día a día, poco a poco, a comprar cosas en Egipto, se aparecieron los hermanos de José. Y así en el versículo 1 dice, Génesis 45, 1, cuando se encontró José cara a cara con sus hermanos. Acuérdense, él ya no tenía 13, ¿ok? Él tenía 35 ahora. Estaba maduro y al vivir en la corte de Faraón, él tenía que vestirse como un egipcio. Los hebreos eran peludos, barbudos, andaban con su túnica, andaban con su caña grande, pero tenían que cuidar ovejas. Ok, los egipcios tenían otro tipo de apariencia. Los egipcios, si tú habrás visto en las películas que antes pasaban en Hollywood, se afeitaban, tenían el pelo muy corto, se maquillaban los ojos, la cara. Eran personas que tenían una apariencia totalmente distinta. Entonces era comprensible que no pudieran descubrir bien que ese muchacho que tenía todo el poder de darles la comida era su propio hermano. Pero el hermano sí lo reconoció a ellos. Versículo 1, capítulo 45 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó. Versículo 3, y José se acercó a sus hermanos y les dijo: yo soy José. ¿Vive aún el viejo Jacobo? No vive. Hace 22 años que no sé nada de él. ¿Dónde está? ¿Está vivo? Y dice, y sus hermanos no podían responderles porque estaban turbados delante de él. Versículo 4. Entonces José les dijo a sus hermanos: acérquense, mira, yo sé que maquillado, con el pelo cortado, con este uniforme que usan los egipcios, yo soy José. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Pero en el versículo 5 José sigue diciendo: ahora pues no se pongan tristes y no les pese haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. ¿Sabes qué significa esto? Mal para bien. Alguien te hizo algo malo en la vida, no te preocupes. Dios puede hacer que todas las cosas que te hayan hecho y sean en tu contra, las puede utilizar posteriormente para tu favor. Romanos 8:28 dice: y he aquí que todas las cosas salen a favor de los hijos de Dios. Todas las cosas obran para bien para aquellos que han sido llamados. Así que me gustaría decirte algo. Yo no sé si tú tienes como José 22 años acá, o tienes más, o tienes menos, o recién has llegado. Sí me gustaría decirte de que sin importar lo que ven más allá de tus ojos, de repente te puedo retar a que veas más allá de lo evidente, como te dije en la introducción, y puedas ver quizás tu comienzo pequeño. Pero recuerda, estás trabajando para los que van a venir después. Y así como Dios preservó la vida de José, para que los hermanos, para que los nietos, para que los bisnietos después pudieran hacer un pueblo enorme, que es lo que es hoy el pueblo de Israel, de la misma manera Dios está trabajando contigo. Quizás tú te fijas en tu sufrimiento, en tu lucha,
en que no puedas conseguir lo que quieres, en que quizás no te puedas estabilizar acá. Tienes una duda de seguirás o no seguirás, si tus permisos seguirán o no seguirán. Permíteme decirte algo: Dios convierte lo malo en bueno. Dios preserva la vida de aquellos que lo involucran, siempre y cuando Dios esté contigo. Amén. Amén. Y mientras tú pongas a Dios en el medio de tu vida y lo sigas de verdad, entonces Dios puede convertir lo malo en algo bueno. Usted vino perseguido de su país políticamente y usted se vino acá. Dios convierte lo malo en bueno. Usted se vino acá porque había una deuda muy grande, porque su familia no podía pagar todas las dificultades económicas, sociales, políticas que había en su país. Y usted tuvo que venir aquí, como la última esperanza quizás de su familia. Anda allá y soluciónanos el problema. Permíteme decirte algo: Dios convierte lo malo en algo bueno. Porque mientras Dios esté contigo, todas las cosas te ayudan a bien. Y es muy probable que tú no veas todas las grandes cosas que Dios va a hacer en ti, pero tus hijos sí lo verán, tus nietos sí lo verán, tus bisnietos sí lo verán, porque hubo alguien con el cual Dios estuvo. Y mientras nosotros habíamos visto unas semanas anteriores que Lot, el sobrino de Abraham, no hacía crecer la fe en su familia, ahora vemos en José todo lo contrario. José comenzó a incrementar su familia y llevó a todo el pueblo de su padre Israel a Egipto. Y les dieron toda una tierra que se llamaba Gosén, que ellos podían trabajarla, cultivarla, y posteriormente se hicieron incluso más fuertes que los mismos egipcios. ¿Sabes por qué pasó todo esto en José? Porque Jehová estaba con él. Estar con Dios no es creer en Dios. Estar con Dios no es venir un domingo y olvidarte de Él toda la semana. Y después hacer lo que quieres, con quien quieres, donde quieres. Y después creer que porque vienes el domingo y haces un pequeño acto, das una cantidad, entonces todo te va a salir bien. Estar con Dios es seguirle a Él a través de las dificultades. Ahora estamos viendo la historia de éxito de José, el final de José. Pero ese final tuvo un comienzo: 10 años de cárcel. Ser acosado sexualmente por la esposa de su jefe y al no aceptar, ir a cárcel nuevamente. Todo lo bueno tiene un costo en la vida. Nada viene fácil. Nada es gratis. Cuando algo te viene fácil, eso no sirve. Porque todo lo que viene de Dios siempre tiene este principio: sembrar, esperar y cosechar. Te repito: sembrar, esperar y cosechar. Así que tú estás sembrando lo que va a venir posteriormente para ti y para tu familia. ¿Te gustaría involucrar a Dios en cada cosa que tú haces? ¿O te gustaría ser como Lot? Como esa persona que nunca predicó, que nunca habló, que nunca transmitió la fe, y que cuando finalmente viene el tiempo difícil, tiene que salir huyendo. Querido amigo, hoy día yo te reto a que involucres a Dios en cada cosa que tú haces. No te digo que seas un religioso, que hagas cosas religiosas, que te vistas de cierta manera. Esos son actos religiosos. Te estoy hablando que todos los días, lo primero que hagas al despertarte sea encomendarte a Dios, conversar con Él, preguntarle qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien, en qué puedo cambiar, a quién puedo ayudar, a quién tengo que perdonar. Pero cuando tú haces eso y vacías tu alma, vacías todas tus emociones, entonces te vas a preocupar por el hoy y no por lo que te pasó ayer. Una cosa importante, y más adelante en la historia nosotros vemos que José llora con sus hermanos y se reconcilian y se abrazan. Y José les dice: por favor, tráiganme a papá, tráiganme a Jacob y tráiganme al hermano Benjamín, que también se quedó allá. Y les pido un favor, queridos hermanos: en el camino no vayan peleando. Miren qué lindo. Les pido un favor, queridos hermanos: en el camino no vayan peleando.
Y me gustaría hablar hoy día con aquellos que quizás me están escuchando en las redes sociales y quizás por acá, yo no sé la vida de todos, pero quizás tú tienes una familia en que las peleas son continuas, en que las discusiones son pan de cada día, en que el único tiempo en que no discutes es cuando vienes acá a la iglesia y después cuando regresas todo es lo mismo que siempre. Cuando Dios está en tu vida, cuando Dios interviene en tu vida, entonces Él te pide que tú limes las asperezas que tú tienes. Y Dios le hizo pasar esta situación a José, porque si José no pasaba esto, entonces una y otra vez él iba a seguir sufriendo. ¿A quién no puedes perdonar en tu familia? ¿Quién te hizo algo tan difícil que pasan los años y cada vez que te hablan de alguien, tu corazón explota de rencor, de rabia? Yo sé que quizás lo que te pasó no fue justo, pero Dios te pide que perdones. Familias que hay acá, no discutan, no maldigan las cosas que ellos hacen. Tú eres igual que tu padre, nunca te va a ir mal, siempre has sido así, siempre me has avergonzado. Maldiciones que salen de nuestra boca. La Biblia nos dice que de nuestra boca salgan bendiciones, bien decir las cosas. Y si alguien te hace algo que te duele, quédate callado, cierra tu boca y ora. Y pídele a Dios que tú seas una ayuda para esa persona. Porque cuando Dios está en tu vida, entonces las cosas salen bien. ¿Lo harás en esta mañana? Nos ponemos de pie, vamos a orar. Yo sé que quizás mientras he estado hablando en esta mañana, alguien ha venido a tu mente. Es muy posible que mientras hemos estado explicando estos versículos, alguien que te dañó vino a tu mente, alguien con quien no te llevas bien, alguien con quien estás distanciado, quizás de tu propia familia. Me gustaría pedirte que hoy día dejes eso en el altar del Señor. Porque si tú no vences eso, Dios no te va a dar algo grande. Y me gustaría que tú tomes una decisión firme, que se muestre en que tú busques quizás a esa persona, la llames, y así te diga lo que te diga, tú la busques y le digas: perdóname. Yo sé que pasó esto, no sé por qué, no sé quién tuvo la culpa, no sé qué pasó. Lo único que quiero pedirte es que me perdones y quiero estar en paz contigo. Pero esas cosas solamente las pueden hacer aquellos con los cuales Dios está. Así que oremos para que el Señor intervenga en cada uno de nuestros hogares. Señor, en esta mañana te agradecemos porque nos cuidas y nos proteges y haces un llamado en esta mañana, hoy día, a que tengamos hogares sanos. Y Señor, gracias porque durante todos estos años, meses que estamos en este país, nunca nos has dejado. Como escuchábamos en el testimonio de nuestros hermanos temprano, nunca nos falta de comer, nunca nos falta para pagar lo que necesitamos. De una u otra forma, tú estás proveyendo para cada una de nuestras necesidades. Pero permítenos involucrarte en nuestra vida. Permítenos, Señor, que tú seas el centro de cada cosa que nosotros hagamos. Y te pedimos que hagamos hogares sanos, que no peleemos, que no discutamos, y que más bien en nuestros hogares puedan haber, Señor, esas huellas de un impacto tuyo en el corazón de cada uno de nosotros. Y así todos peleen. Si yo no peleo, entonces yo voy a estar cuidando y protegiendo a esa familia. Oramos por las familias de nuestra congregación. Tú las conoces. Señor, tú sabes cada cosa que pasa en la intimidad de ellos. Ayúdalos, bendícelos y que hagamos hogares sanos y fuertes para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que nos has tenido en este país. Nosotros hemos empezado como José, sin saber el idioma. Muchas veces, Señor, sin tener la legalidad respectiva. Pero una cosa sí sabemos, que a pesar de las dificultades que nosotros podemos pasar, con la historia que cada uno de nosotros hemos podido atravesar, tú nunca nos dejaste, porque Jehová está con nosotros. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Una alabanza más y terminamos, por favor.
Nuevo.